Si los dioses dieron su sangre para crear al quinto sol en el que vivimos, se les daba sangre. En rituales tan poco atractivos como perforarse la lengua o el pene con agudas espinas de maguey, Teresa de Calcuta, que en sus morideros se negaba a dar analgésicos a los agonizantes porque el dolor le es grato a Dios. Rechazar las enseñanzas de sadismo místico es ponerse del lado de la búsqueda de condiciones tales que el sufrimiento disminuya en el mundo. Menos hambre, menos frío, menos enfermedades, menos guerras, menos escasez de todos los satisfactores, menos dolor, menos accidentes, menos tristeza. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Imagínate que tu adorada mascota, digamos tu perro o gato, por poner solo un ejemplo, tuviera la capacidad de hacerse daño voluntariamente. No sé, de morderse, de arañarse hasta sangrarse, de dejar de comer o de beber para sufrir hambre y sed, que pudiera clavarse las espinas de una planta cercana o herirse a propósito con un alambre de púas o incluso provocarse la muerte gratuitamente. Claro que tu perro o tu gato no lo harían. Sí, en casos excepcionales y por salvarte la vida o por salvar a sus cachorros o algo así, pueden asumir el sufrimiento, pero buscarlo porque sí no es algo que ocurra. A los animales les gusta la tranquilidad, la tibieza, la comida oportuna, el agua fresca, el juego, las caricias, el sexo, pero no el dolor, no. Ahora imagínate que pudiendo hacerlo, tu querida mascota, tu perro, tu gato o algún otro animal empezaran a hacerse daño de modo voluntario e innecesario porque pensaran que su hambre, su sed, su sufrimiento, sus privaciones y su dolor te hacen feliz a ti, su humano. Para este ejercicio voy a suponer que no te hacen feliz. Si te hacen feliz tienes un problema muy grave y urge que te atiendas con un profesional del comportamiento. Así, si supieras que tu perro o tu gato se lastiman para hacerte feliz, ¿qué harías tú? Seguramente tratarías de impedir que se hagan daño. Si pudieras, les explicarías que no, que realmente sus malos ratos no te hacen feliz porque los quieres. Harías cuanto estuviera en tus manos por evitarles ese sufrimiento, ¿no? Es decir, te comportarías entonces mejor que la gran mayoría de los dioses y fuerzas sobrenaturales que el ser humano se ha inventado y que parecen regocijarse con el sufrimiento o al menos hallarlo muy recomendable. En medicina y biología, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño a los tejidos real o potencial o similar al daño a los tejidos. El dolor es uno de los sistemas de alarma de todo ser con un sistema nervioso desarrollado que tiene neuronas sensoriales especializadas llamadas precisamente nociceptores o receptores del daño, y que informan precisamente de los daños causados por calor, frío, sustancias irritantes, operaciones mecánicas como estiramientos, cortes, pellizcos, etc. El dolor nos informa de que algo anda mal y amerita nuestra atención. Para empezar, alejándonos de la fuente del dolor para evitar más daños, como cuando retiramos la mano rápidamente al sentir un pinchazo, un corte o una quemadura. El dolor también es una forma de ayudar a la recuperación, al limitar el movimiento del ser vivo, acelerando la reparación de tejidos cuando ésta es posible. Y por si fuera poco, el dolor o las expresiones del dolor son una forma de comunicación social que igual puede informar a nuestro grupo de un peligro o vulnerabilidad que provocar que nos cuiden y protejan disparando la empatía, es decir, la capacidad de sentir y compartir el sufrimiento de otra persona. Y sin abundar demasiado, el dolor es también un disparador del miedo, otra sensación enormemente valiosa para nuestra supervivencia, ya que el recuerdo de una situación dolorosa hace que la evitemos en el futuro. Esto se aplica tanto al dolor físico de martillarse un dedo por accidente o al dolor emocional de la pérdida de un ser querido, una decepción amorosa o un sueño incumplido. Aquí, hay que decirlo, no vamos a hablar de los casos patológicos o infrecuentes como el masoquismo o los miedos y fobias que pueden hacer más daño que bien, sino lo que muchos verían como simplemente algo normal. Así que los seres vivos, por regla general, rehuyen el dolor, tratan de evitarlo y buscan a cambio el placer o la placidez, como los perros y gatos lo hacen. Comer, beber, descansar, divertirse en miles de formas, sexar y obtener otras experiencias agradables. Esto es tan natural que resulta extraño que no nos preguntemos constantemente cómo vinieron las religiones a decir que la pérdida, el sufrimiento, el sacrificio, el dolor y hasta la entrega final dolorosísima de la vida
pese a nuestro firme instinto de supervivencia, son mejores que la alternativa. Y hoy mismo dominan con su exaltación del sufrimiento la vida de millones y millones de personas. En el siglo XXI podemos ver espectáculos de sufrimiento voluntario verdaderamente estremecedores. Flagelaciones, ayunos, mortificaciones diversas, celibatos tóxicos. Pero antes de entrar en lo que hacen las principales religiones de este tiempo, la pregunta lógica es, ¿estamos los seres humanos predispuestos de algún modo a plantearnos que pasarlo mal es el camino a la trascendencia o es un accidente de nuestra cultura? Porque fuera como fuera, quienes peor quedan en estos asuntos son precisamente los dioses en sus muy diversas acepciones y definiciones. Fue probablemente la conciencia de la muerte la que dio origen a las religiones hace quizás 300.000 años, cuando empezamos a encontrar enterramientos intencionales. Concebir la muerte fue al parecer lo que llevó a sociedades de Homo sapiens y de Homo neanderthalensis a realizar ceremonias para sus muertos. No es difícil pensar que lo aterradora que es la idea de la muerte y al mismo tiempo la capacidad de soñar, por ejemplo, que conversamos o convivimos con nuestros muertos, hayan coincidido para empezar a crear una visión de un más allá en el cual podemos depositar la enorme esperanza de no morir. Pero las primeras religiones se concentraban en el mundo físico, en la idea de que había dioses que podían dispensar bienestar, salud, buena cacería, triunfo en enfrentamientos con otros grupos, agua limpia, frutos deliciosos y demás, y que los infortunios humanos eran castigos que los dioses aplicaban sobre individuos y grupos para expresar su insatisfacción porque no se obedecían sus órdenes y expectativas. Que es exactamente lo que hacían los monarcas, reyes, faraones, lugales y otros dirigentes dotados de todo el poder. Para congraciarse con un monarca poderoso que vive en la opulencia, los pobres súbditos tienen que ofrendar cosas de valor que los más desposeídos no suelen tener a mano, como no fuera la comida, algo que el monarca pudiera considerar aunque fuera una ofrenda aceptable y que por supuesto representaba un sacrificio en la definición que usamos hoy de privación, incomodidad, sufrimiento o dolor. Sacrificio etimológicamente significa hacer algo sagrado. Si el desprendimiento, la oferta o el regalo eran aceptados por el monarca, podía hacernos favores, quitarnos castigos, hacernos acreedores a algún beneficio, tierras, animales, permisos para hacer cosas, etc. Exactamente como los dioses. Aquí iba yo a decir como los dioses primitivos, pero la realidad es que los dioses actuales no son sino dioses primitivos. Dioses con los mismos malos hábitos, con la misma actitud de reyes o emperadores del universo entero, porque todavía no alcanzamos a crear a un dios que sea, digamos, el gerente, director general o presidente constitucional del cosmos y el infinito espacio temporal. Nuestras religiones están encabezadas por monarcas primitivos, caprichosos, ambiciosos, narcisistas y que disfrutan un tanto sádicamente de los malos ratos de sus más fervorosos creyentes. Pero hay un problema. Un monarca puede decir o dar a entender: quiero unas babuchas de piel de colibrí, o se me antojan las mejores ovejas de su pradinio el tuerto, o quiero pasar unas noches con la hija de Fulencio el molinero. Pero los dioses no pueden, y no me explico por qué, siendo todopoderosos, decir lo que quieren. Así que dependemos de los sacerdotes que dicen tener línea directa con los dioses para que nos digan qué quieren y nosotros proporcionarlo para obtener sus favores. Algo, por supuesto, que nos parezca valioso. Gallinas, corderos, terneras, gavillas de trigo, y hay cuidado, porque cuando Caín le dio a su Dios los frutos de su trabajo como agricultor, por ejemplo, gavillas de trigo, su señor ni lo miró mientras agradecía a su hermano menor Abel que le hubiera entregado en ofrenda lo mejor de su ganado, y ya sabemos cómo acabó esa historia. Yo no voy a decir que todos los sacerdotes de todos los cultos fueran unos ateos cínicos que solo usaban a sus dioses para mantener un tren de vida de miembro de la familia Saúd, que algunos sabría, pero no hablemos de ellos. Lo que sí podemos decir es que ninguno de esos sacerdotes estaba en comunicación directa con los dioses. Podían creer estarlo, podían pensar sinceramente que sus sueños y pesadillas eran visiones enviadas con Dios. Se podían convencer de que sus ocurrencias más delirantes eran correos electrónicos del más allá, pero nada más. El desarrollo de los rituales y prácticas destinados a aplacar la ira de los dioses y halagarlos para que a cambio le proporcionaran beneficios a personas y grupos
como lo hacían los monarcas aquí en la tierra, fue entonces un proceso ciego y aleatorio. Y entonces llegamos a mediados del primer milenio antes de la era común. Nota al margen: si lo único digno de comentar en este vídeo para ti es que use yo la denominación internacional de era común en vez de hablar de antes y después de Cristo, que ya explicamos que no es ni siquiera una medida precisa, te pido un favor: cállate. Decíamos que entre el 200 y el 800 antes de la era común, poco más o menos, las religiones empezaron a asumir que si los dioses estaban en el más allá, el sufrimiento podía ser un valor espiritual tanto como la incomodidad que representa quemarle a Zeus tu mejor ternera en vez de hacer con ella una parrillada con los amigos y de paso ver el fútbol. La incomodidad de la pérdida material podía valer incluso menos que el sufrimiento personal, el dolor, la disciplina y la obediencia a los designios del Señor, aunque esos designios nos resultaran enormemente dolorosos. Porque por esos mismos años en el mundo hebreo se componía por primera vez el libro de Job, que enseñaba que no es verdad que solo los malvados sufrieran, porque hasta entonces los hebreos solían pensar, y no solo los hebreos, que si alguien sufre es porque Dios lo había castigado. Pero ese no fue el caso de Job. Como víctima de una apuesta bastante perversa entre Jehová o Yahvé y Satán para poner a prueba su amor a Dios, Job se ve sometido a todo tipo de humillaciones, sufrimientos e injusticias. Con permiso de Yahvé, y no me diga usted que esto no es cosa de locos, Satán le quita a Job todo lo que tiene y le mata a sus hijos y sirvientes y le provoca una horrorosa enfermedad que le cubre el cuerpo de forúnculos sin que el pobre Job la debiera ni la temiera, al contrario. Que al final de la apuesta se le devolvieran sus propiedades y familia no parece justo tampoco, porque lo que no le quitó su Dios es el sufrimiento que ya padeció durante a saber cuánto tiempo mientras era un juguete de Dios y el diablo. Pero el asunto quedaba ya establecido en las creencias hebreas. El dolor lo puede provocar Dios simplemente porque sí. El siguiente paso sería el cristianismo, la religión dominante en el mundo hoy en día. Pero siempre que hablo de cristianismo hay quien reclama: ¿por qué no hablas de otras religiones? Incluso de religiones tan residuales como el mandeísmo, que como máximo tiene 70,000 creyentes, o incluso el samaritanismo, que no llega a los 1,000 practicantes. Pero como no puedo tratar los miles y miles de religiones que ha habido en el mundo, al menos podemos pasar por algunas bastante relevantes. Por los mismos años en que se escribía el libro de Job en la India, un tal Siddhartha Gautama, el Buda, declaró que el sufrimiento es inevitable, lo que movió a algunos grupos a asumir el ascetismo, es decir, la celebración del sufrimiento y la privación para quemar el mal karma y liberar el alma. Nadie ha visto nunca al karma, bueno o malo, quemarse, ni congelarse, ni mojarse, ni nada. Algunos grupos budistas, no todos, llegan a quemarse partes del cuerpo, a inmolarse quemándose en su integridad, como se vio en la guerra de Vietnam, algo que ven como un sacrificio altruista y no como celebración del dolor, lo que no creo que cambie absolutamente nada. Los largos ayunos, los tatuajes dolorosísimos y otras prácticas se ven en el budismo no como algo grato a Dios o al orden universal, que es lo que el budismo utiliza a modo de Dios y legislador, sino como una forma de meditación y crecimiento espiritual. Ya hablaremos de los coaches. En la religión mexica, si los dioses dieron su sangre para crear al quinto sol en el que vivimos y a la quinta humanidad que somos nosotros, pues a cambio se les daba sangre, tanto propia, en rituales tan poco atractivos como perforarse la lengua o el pene con agudas espinas de maguey, como ajena en sacrificios humanos destinados a convencer al gran Huitzilopochtli de que hiciera salir el sol todas las mañanas, por favor, si fueras tan amable. Los sacerdotes mexicas, según sabemos, se autotorturaban de modos extremos también. En las culturas de los Andes, el sacrificio humano, especialmente de niños que se veían como de gran perfección física, eran la receta preferida para calmar a los dioses cuando había inundaciones o terremotos o cuando se moría el Zapa Inca, que es como le llamaban al emperador. Ya se imaginará usted que todas las noches los niños incas rezaban fervorosamente por el bienestar de su monarca, porque si su monarca moría, podían ellos acabar acompañándolo. Y entre las sociedades nómadas del norte de América, con otros pretextos ciertamente, se practicaban rituales como la danza del sol, que incluía provocarse un agotamiento físico extremo, experimentar un ayuno total y finalmente colgarse de palos introducidos bajo la piel del pecho, como se representó en la película Un hombre llamado caballo. Algunas personas pasaban también días en el desierto, sin agua o alimentos, hasta que el Gran Espíritu les hablaba.
Es lo que hoy llamamos alucinaciones por hambre y sed. Finalmente, en un resumen que por supuesto es incompleto y generalizador para un continente gigantesco con literalmente miles de religiones, encontramos conceptos similares. Es África. Y en África, si sufres, los dioses te están pasando la factura por tus infracciones a sus reglas o a las tradiciones. Pero también es bueno que sufras y aprendas a soportar el dolor en rituales de iniciación o de paso de la niñez a la edad adulta, porque templa el carácter. Esto lo recogen también creencias irracionales filosóficas muy respetadas, no entiendo por qué, como la idea de Nietzsche de que lo que no me mata me hace más fuerte, cosa que no se sostiene en modo alguno. Hey, perdí la vista, los brazos y las piernas en un accidente dolorosísimo, luego entré en coma durante 2 años, al cabo de los cuales morí. Pero cuando morí estaba tan fuerte como para vencer a Usain Bolt en los 100 metros y ganar un campeonato mundial de levantamiento de pesas. No, mira, no. El cristianismo se funda sobre la historia real o no, exacta o no, con más o menos exageraciones, de la brutal aprehensión, tortura y ejecución de Jesús de Nazaret en la Judea romana de hace más o menos 2000 años. Ese es el primer punto. La narrativa de los evangelios es aterradora. Jesús recibe latigazos, golpes con varas, le ponen una corona de espinas dolorosísima y lo ejecutan de uno de los modos más crueles jamás diseñados, la crucifixión. En esta modalidad de barbarie, el condenado puede pasar hasta días colgado de una cruz para finalmente morir de asfixia lentísima, choque hipovolémico por pérdida de sangre, exposición al frío y al calor y deshidratación. Un espectáculo absolutamente escalofriante que no explica cómo esa herramienta de tortura es la que llevan colgada del cuello los cristianos. Como fuera, la poca popularidad de los cristianos primeros llevó a que estos consideraran que si los torturaban y mataban como a Jesús, esto les abriría las puertas del cielo sin trámites burocráticos. La tradición dice que la mayoría de los apóstoles fueron martirizados al ir anunciando la buena de que Cristo había venido, y entre el siglo I y IV de la era común, sin sollozos por favor, muchos incluso buscaron el martirio para conseguir la máxima recompensa, la vida eterna en la gloria de Dios por haber imitado a Cristo. Estas ideas se tradujeron a las prácticas ascéticas y monásticas que, sin llegar a los horrores de la tortura y ejecución, hacían de la vida algo muy incómodo, lo cual, calculaban ellos, le gustaba a Dios porque limitaba y pagaba en un intercambio comercial que parece enormemente perverso el dolor sufrido por su Hijo Jesús. Y así, hasta hoy. La idea de que el dolor le es grato a Dios y que pinta un retrato bastante terrible del Dios en el que creen algunos cristianos, tuvo un ejemplo monstruoso en alguien a quien muchos consideran un ejemplo a seguir, Teresa de Calcuta, que en sus morideros, que no hospitales, que nunca tuvo ninguno, se negaba a dar analgésicos a los agonizantes que caían en sus garras porque, sí, el dolor le es grato a Dios. Y todavía hoy, sobre todo en Semana Santa, vemos a gente que se flagela hasta sangrarse o que se hace crucificar incluso. Y en celebraciones como la de la Virgen de Guadalupe en México, gente que camina largos trayectos sobre las rodillas hasta llegar sangrando ante una imagen que creen milagrosa, porque eso, imaginan, satisface a su madrecita celestial. Al parecer nunca se detienen en la reflexión de que ninguna madre razonablemente normal sonreiría si sus hijos e hijas se provocaran un enorme dolor y daños hasta sangrar para irla a visitar en su cumpleaños. Es más, esas madres normales aceptarían felices el sufrimiento ellas mismas si con ello salvaran del dolor a sus hijos. Pero las religiones en general, pues no son normales. En el Islam, por cierto, no hay un amor al sufrimiento como tal, pero sí se considera que superarlo cuando se presenta es una prueba de la fe, igual que el ayuno del Ramadán, donde durante un mes no se come ni se bebe desde que amanece hasta que anochece, que eso puede parecer poca cosa hasta que uno lo intenta. Y esa sí es obligación de todos los musulmanes. Y en algunos grupos chiitas se llega al extremo. La batalla de Kerbala se recuerda con autoflagelaciones que pueden ser absolutamente brutales e incluso haciéndose cortes en la frente con espadas para producirse hemorragias. Vamos, que en todas las religiones, mayoritaria o minoritariamente, el dolor y el sufrimiento se admiten como vía para la santidad, el paraíso, la satisfacción de Dios o la consolidación de la personalidad. Y de esto, por supuesto, no hay ni una sola prueba.
El mundo parareligioso de cosas como el coaching, la autoayuda, las pseudoterapias y las tradiciones poco beneficiosas han recogido con eficacia la idea de que la adversidad es buena, el dolor es un maestro que te hace mejorar y el sufrimiento es bueno para templar tu carácter. Y no es cierto, como no parece ser cierto que el martirizarte te lleve a disfrutar del paraíso en primera fila con palco, chef privado y servicio de bar. Y claro que hay gente que sobrevive a la adversidad y se supera y se alza como ejemplo de fortaleza y actitud decidida y valerosa. Pero son la excepción, no la regla. El problema es que nadie nos cuenta historias de los que enfrentaron la adversidad y quedaron marcados por ella, derrotados, incapaces de seguir adelante, los que no se convirtieron en campeones de fútbol, estrellas de la música o empresarios de éxito, los que cayeron a la vera del camino y que son la mayoría, la inmensa mayoría. Nadie escribe libros sobre ellos, ni hace películas épicas sobre la derrota. Y los estudios que ponen en duda la idea de que el trauma nos hace crecer espiritual o mentalmente no son muy difundidos porque desafían muchos negocios. Como por ejemplo este metaanálisis de 122 estudios sobre el resultado de experiencias vitales dolorosas que concluye: no encontramos evidencia general de la difundida convicción de que los eventos negativos de la vida tengan un efecto más fuerte que los positivos. No se encontró crecimiento en cuanto al significado y la espiritualidad. Y esto su gurú o su coach no se lo van a contar. A cambio, abundan los estudios de cómo el dolor crónico, sea físico o emocional, es demoledor para la personalidad, alterando incluso morfológicamente nuestro cerebro. No vencer a la adversidad no es una muestra de debilidad, es lo normal. Eludir el dolor no es cobardía, es lo que hace cualquier animal sin religión. Vale la pena mencionar que al aparecer la crítica libre a las religiones con el pensamiento ilustrado después de la Revolución Científica, se hizo bastante evidente que la exaltación del sufrimiento como valor acababa conviniéndole enormemente a reyes y religiones. Así, por ejemplo, el cristianismo ha podido predicar, para gusto del poder, las bondades de la pobreza y la privación con la promesa de una vida eterna mucho mejor, con lo que los más desposeídos de sus fieles se consuelan mientras pasan frío, hambre, desesperación y trabajo durísimo, sin darse cuenta de que los hombres de la jerarquía religiosa, siempre hombres, ojo, y la gente del poder a su alrededor, ya están viviendo el paraíso de la buena comida, la buena bebida, las chimeneas que entibian su existencia y los placeres sexuales a los que supuestamente renuncian, cuando la evidencia nos dice que esto no es del todo cierto y a veces con consecuencias horrendas. Enseñar que el sufrimiento no puede ser grato a Dios, aun si Dios existiera, de lo cual tampoco hay evidencia, es una bofetada a la cara de quienes viven y sobreviven encaramados al sufrimiento de otros, a su escasez, a su falta de oportunidades, a su dolor. Lastimarse no es bueno, no te hace mejor. Rehuir el dolor siempre que sea posible es señal de higiene mental. Rechazar las enseñanzas de sadismo místico, teístico o de crecimiento espiritual es ponerse del lado de la búsqueda de condiciones tales que el sufrimiento disminuya en el mundo, hacer que haya menos hambre, menos frío, menos enfermedades, menos guerras, menos escasez de todos los satisfactores, menos dolor, menos accidentes, menos tristeza, menos degradación de la condición humana en nombre de beneficios cuya existencia ni siquiera se ha podido demostrar. El verdadero espíritu humano no está en soportar el dolor, sino en investigar el universo, sus leyes y realidades para evitar el dolor precisamente, o al menos reducirlo hasta lo inevitable. Para eso hacemos por igual airbags que espinilleras, hospitales y redes de agua potable, ropa abrigadora y sillas ergonómicas que no nos destruyan las vértebras lumbares. Y nadie dice mañana que hay que acabar con los airbags, la suspensión dinámica, los frenos ABS, la dirección colapsable y otros medios de seguridad automovilística porque Dios quiere que suframos todo lo posible o directamente perdamos la vida si tenemos un accidente, pero si no la perdemos, pues al menos que nos operen sin anestesia, que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Si esa idea nos parecería totalmente idiota, inaceptable y dudosamente creíble en un Dios todo bueno, ¿no es tiempo de que así nos parezcan todas las formas de abrazar el dolor, de aceptar el sufrimiento y de lastimarnos a nosotros mismos en aras de lo que nos dicen? Nos dicen, son los caprichos de dioses que en nada se diferencian de los monarcas, señores de la guerra y sátrapas de tiempos ya muy lejanos. Piénselo un poco. Ni cilicios del Opus Dei, ni látigos,
ni dormir en suelos fríos, ni ayunos, ni celibato, ni mortificación, ni renuncia a lo hermoso, lo bueno, lo agradable, lo satisfactorio, lo disfrutable, lo que atrae la sonrisa antes que a la lágrima. Mientras el conocimiento humano nos va dando una vida menos horrenda que en un pasado no tan lejano, lo razonable es hacer a un lado ya sin miramientos a quienes nos dicen que hay que sufrir en lugar de erradicar el sufrimiento. Y esto independientemente de los hábitos religiosos o parareligiosos que lleven puestos. ¿No cree usted?